Ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alejandra Monteoliva, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Fabiana, buenas noches. Gracias por recibirnos, podría decir, en su casa, ¿no? Prácticamente, porque esto ha sido como el espacio donde estamos en todo este último tiempo y creo que desde acá tenemos esa responsabilidad, el reto de gestionar la seguridad para la provincia de Córdoba. ¿Por eso se siente cómoda? ¿Se la ve manejarse libremente por acá? ¿Es porque hace un tiempo, digamos, entre comillas, que está por acá dando vueltas? Yo empecé a trabajar en el Ministerio en agosto del año pasado, en agosto del 2012. Me convoca el ministro anterior para ser parte de su equipo de asesores, del equipo técnico. Estaba yo recién llegada a Córdoba prácticamente y empecé un trabajo de articulación con él de los principales lineamientos y de organización del ministerio en ese momento. ¿Por qué aceptó? ¿Por qué acepté el cargo ahora o por qué acepté iniciar? Las dos cosas, digamos. Cuando llegué a Córdoba quizás no sé si tenía la intención de seguir trabajando en el tema de la seguridad. ¿De dónde venía? Estuve 18 años viviendo en Colombia, me fui en el año 95 a estudiar inicialmente, a hacer un posgrado. Me iba por muy poquito tiempo, por 2 años era la idea y me quedé 18 años. ¿Y volvió recién el año pasado? Y volví el año pasado a radicarme nuevamente en Córdoba. ¿Y volvió por motivación digamos, de este ofrecimiento que había tenido o en realidad fue al revés? ¿Se enteraron que usted venía? No, para nada. El motivo del regreso tenía que ver con una decisión de vida, con una decisión de vida personal. Yo sentía que siempre estaba... Yo creo que todos los que hemos pasado algún tiempo por fuera del país, siempre uno quiere volver. A veces se puede, a veces no se puede. En mi caso puntual, era como un momento de oportunidad de decir, bueno, yo regreso, tengo todavía como un tiempo de vida útil o de posibilidad de reinsertarme al mercado laboral con una hija, digamos, preadolescente en ese momento, y creo que era como la oportunidad. Quizás si me hubiera demorado más por fuera, no sé si hubiera sido como tan sencillo, pero obedeció una decisión totalmente personal. ¿Cómo le gusta que le digan doctora, licenciada, Alejandra? Alejandra, a mí, sí. Alejandra, usted estuvo en una tierra caliente, ¿no? Del tema de inseguridad, de la droga y todo eso. ¿Qué siente? ¿Que pudo aportar allá y cambiar las cosas o que en base a todo ese convulsionado país como es Colombia, puede ahora aportar acá? Las dos cosas. Cuando yo llegué a Colombia, llegó en un año altamente crítico, mediados de la década de 90, entre el 95 y el 96, donde había, en primer lugar, un consenso muy fuerte sobre abordar la seguridad como un problema público. Yo en ese momento todavía no lo tenía muy claro, no entendía muy bien de qué se trataba. Quizás fue un poco accidental el empezar a trabajar al interior de los temas de seguridad, y creo que esos cambios sí se dieron, y para mí esa experiencia, no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina, me permitió evidenciar que los cambios sí son posibles en materia de seguridad, que ahora, es posible revertir. Alejandra, porque decir Colombia es sinónimo de droga y decir trabajar en seguridad es sinónimo de arriesgarse, más con una hija, más siendo mujer, metiéndose en un ambiente que es tan difícil, ¿no? Pasa en Colombia, pasa en México, que prácticamente no se encuentran personas al servicio de la actividad, justamente por toda esa carga que supone trabajar para cambiar las cosas. Sí, yo creo que siempre hay un riesgo en el área de seguridad. Sería una ingenuidad desconocerlo, una ingenuidad pasarlo por alto. Creo que en este caso pasa por una cuestión de convencimiento personal, de convencimiento profesional. Y independientemente de que sea mujer o hombre quien aborda estos temas, creo que se trata de una cuestión de compromiso con unas realidades que son posibles de ser modificadas. ¿Usted trabajaba para el gobierno de Colombia o para alguna región del país? Ambas. Siempre estuve vinculada como consultora, porque en mi condición de extranjera no era funcionaria pública allá, pero era asesora, consultora en estos temas. He estado vinculada siempre, hasta el día de hoy, en los últimos 15 años, a la Policía Nacional de Colombia, en las áreas de capacitación, en las áreas de planeación, en los programas de departamentos y municipios seguros, y siempre tratando también con las autoridades locales, es decir, con gobernadores, con alcaldes. Entonces, era una combinación entre la política de la seguridad y la implementación como tal. Y usted viene de Colombia y cae acá. Sí. En donde justo se da la causa de los narcopolicías. Es casi, podríamos decir, entre comillas, habitual que se den estos planteos en las distintas policías del mundo. Mira,
uno escuchando todo lo que se dice en estas últimas semanas, yo podría decir, mira, no existe institución policial que en el interior o en las áreas de drogas puntualmente o de lucha contra el narcotráfico no se den este tipo de crisis. Se da en todas las instituciones policiales y las áreas de lucha contra el narcotráfico son críticas, son muy sensibles, son neurálgicas. La rotación, ¿no? Es decir, los niveles de rotación, pero también tiene que ver con estar acompañados con una política fuerte de lucha contra la corrupción, con una política de transparencia. Podríamos decir, no quiero decir que es común este tipo de crisis, pero es recurrente las crisis en estas áreas. Está bien, usted habla de políticas de gobierno. Ahora, ¿es posible atacar con políticas de gobierno hechas a medidas en una oficina como esta, sin meterse con agentes encubiertos, infiltrarse, trabajar con las esposas despechadas de los narcos? Digo, sin meterse en ese mundillo, ¿es posible limpiarlo? Porque eso es lo que se está cuestionando en algún sentido. De acuerdo, ¿no? Yo creo que lo principal es tener claridad de la necesidad de políticas de Estado, ¿sí? Políticas de Estado más que de intervenciones puntuales con una temporalidad limitada. Mira, en políticas de seguridad no es tanto el tipo de problemas que uno vaya a abordar lo que marca la diferencia entre una política coercitiva o una política de convivencia como tal, de convivencia ciudadana, sino más bien el horizonte temporal de la política. Por eso insisto en que, independientemente que sea una política de narcotráfico, una política para mayor seguridad vial, política para un trabajo directo con la ciudadanía, tiene que ver con el horizonte de tiempo. En seguridad hay algo que es clave y es que los resultados no se alcanzan de la noche a la mañana. ¿Esa condición le puso usted al gobernador para ingresar a esta área? Digamos, ¿le aseguró resultados usted a él? Nosotros, acá hay dos cuestiones importantes que se vienen planteando desde hace un buen tiempo en el gobierno de la provincia de Córdoba y en el Ministerio de Seguridad con total énfasis. Y es que nosotros trabajamos orientados con unos resultados. Tenemos unos compromisos de unas metas, ¿sí? Hay unos objetivos planteados anualmente y como responsable de la cartera tengo que responder por esas metas y por esos objetivos. El gobernador tiene totalmente claro que el problema de la seguridad no es exclusividad de la policía, no es exclusividad de la institucionalidad, es una articulación con la ciudadanía. Yo creo que el reto principal está ahí, por eso es tan difícil intentar cambiar y modificar comportamientos, actitudes en ese sentido. ¿Puso condiciones en cuanto a los gastos reservados, ministro? En el sentido de que por ahí algunas versiones indican que los policías implicados en todo este tema de los narcopolicías y la droga habrían manifestado en alguna declaración de que los gastos reservados eran muy acotados para hacer el trabajo que debían hacer, entonces debieron echar mano, bueno, en una justificación muy débil, ¿no? Debieron echar mano a la droga para pagar a los dateros. Desconozco las manifestaciones en ese sentido, sí, frente a ese, puntualmente tal cual lo estás planteando. El tema o el rubro, por llamarlo de alguna manera, en cualquier presupuesto de gastos reservados en las áreas de seguridad son comunes. Es un referente común y son recursos que tienen destinos precisamente reservados, ¿sí? Que tienen un control interno y una serie de garantías internas, pero es precisamente para salvaguardar alguna serie de condiciones. Personalmente no he manifestado ni me he expresado en ese punto con el gobernador. ¿Se ha salteado su autoridad en el sentido de que se propone, más allá de que se pospuso, se propone que el jefe de drogas peligrosas tenga una entidad diferente desde el momento mismo en que es seleccionado por el Congreso, en este caso por la legislatura provincial, y va a tener como un apartado, un lugar especial sin injerencia del ministerio? No, en este momento, o sea, no lo percibo como saltearse la autoridad o pasar por alto, primero que el proyecto prácticamente está retirado como tal. Creo que en este momento lo valioso es el poder, ya anoche se hicieron los nombramientos oficiales de las personas que estarían a cargo del área de drogas, y yo creo que lo que tenemos que hacer, o por lo menos el reto, es una discusión mucho más profunda, mucho más fuerte sobre cómo repensar
la institucionalidad de la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? No es una cuestión de quién elige al de arriba, al de abajo, al del medio, porque por ahí no pasa la cosa, sino es realmente el diseño institucional adecuado hoy, ¿sí? Está claro que somos una ruta principal de tráfico, ¿no? Córdoba, teniendo en cuenta que las fronteras están tan abiertas y tan descuidadas, ¿no? Ya es muy difícil pensar en zonas o en áreas que no estén tocadas de alguna manera por el narcotráfico en América Latina, ¿sí? Ya sea como una ruta de tránsito, como el tema del consumo, de producción. América Latina es el lugar ideal desde la producción hasta el consumo. Somos el único continente que tiene y que todas las etapas, ¿sí? Y es relativamente muy económico el negocio de la droga en América Latina. Entonces no estamos exentos a ninguna de estas realidades. Lo que sí hay evidencia y sí es totalmente cierto que las zonas de mayor violencia como tal en América Latina están precisamente concentradas en aquellas zonas de tránsito más que de consumo. ¿Y de producción? Las zonas de mayor violencia son las zonas de tránsito. O sea que usted va a apuntar a terminar con el tránsito más que a prevenir en el área de consumo. No, más que terminar con el tránsito, sería acotarlo. Una utopía. Pero no debería trabajarse sobre el enfermo. Son distintos porque enfoques. Van a trabajar ustedes sobre el vendedor. Son distintas entradas y distintas maneras de abordar el problema de la droga, ¿no es cierto? Y desde la institucionalidad también eso está claro. Hay una serie de acciones que se realizan desde el Ministerio de Desarrollo Social o desde Salud, otras desde Seguridad. En lo que estoy convencida es que esto no se trabaja de manera desarticulada, sino hay un trabajo interinstitucional donde desde seguridad mi compromiso es trabajar desde tales puntos, desde salud otros, desde educación, desde todos los frentes. Entonces, eso creo que es el principal punto a tener en cuenta. No es pensar en afectar las rutas de tránsito, afectar el consumo. Yo creo que ahí hay un trabajo interrelacionado. Hablemos de la policía, del efectivo en sí mismo. ¿Considera que tiene la formación adecuada o necesaria como para estar al servicio de la comunidad, el efectivo de policía de la provincia de Córdoba? De lo que puedo conocer, puedo afirmar y con convencimiento que la policía de Córdoba está en un nivel significativamente diferente al resto de las policías provinciales. ¿Mejor o peor? Para mí mejor, ¿sí? Hay grandes diferencias en cuanto a la formación y a la capacitación. Nosotros acá, nuestros comisarios al 2015, para poder ascender y escalar, tienen que tener el título de licenciados en seguridad. Y el componente de capacitación y de formación en los últimos 8 años en la policía de la provincia ha sido una de las principales apuestas. ¿Están preparados para llevar un arma, como ocurre actualmente? ¿Cree que están preparados? Totalmente, o sea, los procesos de capacitación, de entrenamiento son fundamentales. Siempre todo es mejorable y la capacitación no es total garantía de un desempeño efectivo. La capacitación y la formación es un componente, pero hay que trabajar cuestiones que tienen que ver con el compromiso institucional, que tienen que ver con el poder hacer una serie de ejercicios o de operativos de preparación, de una serie de adiestramientos, por llamarlo de alguna manera, que implican cada vez mayor profesionalización. Lo que es cierto es que sin profesionalización es muy difícil transformar realidades para la mayor efectividad del desempeño policial. ¿Qué va a hacer en su gestión? ¿Va a mirar para atrás y va a revolver un poquito? No. ¿Se va a parar sobre la causa actual o va a mirar para adelante olvidando todo lo que pasó? No. Olvidar es imposible olvidar, y mirar para atrás no tiene sentido. Tiene sentido mirar para atrás para construir sobre lo construido, ¿sí? Para retomar aquellos lineamientos que son grandes convencimientos de la gestión de la seguridad para Córdoba y que van mucho más allá de la intervención del ministro anterior, de la que pueda hacer yo o de la que pueda hacer el que venga. O sea, yo creo que esos son como las grandes convicciones. Mi intención es tener claridad hacia dónde vamos, no descuidar esos grandes objetivos. Muchas veces a uno lo consume el día a día y creo que no nos podemos enredar en el día a día.
Creo que si lo que queremos es una seguridad con ciudadanía, que es uno de los principales pilares de lo que venimos afirmando, proponiendo, implica mirar para adelante. No haber puesto un policía, haber puesto un técnico, pero una persona que fue puesta de alguna manera seleccionada por el anterior ministro de Seguridad, ¿es cambiar para no cambiar nada? No, no creo. No hay gestiones gemelas, no hay gestiones idénticas, no hay gestiones iguales. Es imposible pensar que una gestión puede ser igual a la otra. Insisto, las continuidades, y ojalá, es una expresión también de deseo, ojalá sean continuidades en los próximos 20 años. Las continuidades son los grandes lineamientos, tener una política de seguridad que garantice el bienestar de los ciudadanos, el bienestar de toda la provincia de Córdoba, el trabajar por resultados, y resultados son aspiraciones colectivas. No significa entregar más o menos móviles o tener más o menos policías, sino es que realmente lograr aspiraciones colectivas y obviamente impactar en realidad de 2 o 3 funcionarios que estaban a cargo de Paredes. Porque creo que toda gestión implica también un reacomodamiento. En este caso no se trata de cambiar personas y es contar un poquito más allá de las personas. Nosotros acabamos ya de presentar en estos días, junto con el cambio de las nuevas autoridades que todavía no están definidas, una nueva orgánica del Ministerio. Es un reacomodamiento que lo que busca es tener claridad sobre aquellos procesos misionales que tienen que ver con la seguridad, aquellos procesos que son las políticas públicas como tal de la seguridad y procesos estratégicos, procesos de soporte. Es decir, que no es una cuestión de cambiar nombres únicamente, es adecuar una estructura administrativa, una estructura funcional, una estructura institucional a la gestión de la seguridad que necesita Córdoba. ¿Qué piensa de las mujeres en el poder? Por caso Cristina, ¿son más sensibles o más débiles? No, no, a mí eso de que las mujeres, los hombres o tales temas más de mujeres que de hombres, en mi vida dijeron, bueno, sos mujer, pero en mi vida nunca, quédate tranquila que te vamos a apoyar en todo lo que podamos. No, en mi vida no ha pesado eso de que, la cuestión como de género, que si soy mujer por ser mujer. Llevo muchos años trabajando en un tema que podríamos decir, por tradición, es de hombres. O sea que entonces no tiene miedo, no tiene temores, preconceptos. Miedos y temores, yo creo que todos tenemos en diferentes cuestiones. ¿Tiene por ejemplo, tiene guardia personal y demás? No tengo miedos de la gestión o de lo que hay que hacer. Creo que los miedos o las angustias o las preocupaciones pasan más por el poder realmente alcanzar y lograr unos objetivos, el llevar a la práctica unas convicciones. Quizás mi principal miedo sea hasta dónde los puedo llegar a cumplir por ese parte, pero no miedos que tengan que ver con ese tipo de cuestiones. Creo que la experiencia de 18 años en Colombia me curtió bastante frente a estar, como lo mencionabas vos recién hace un ratito, en una zona de conflicto, en una zona de guerra, donde me tocó vivir de cerca la violencia, donde me tocó vivir de cerca el conflicto social, donde me tocó vivir de cerca las grandes desigualdades y las grandes brechas, ¿no? Y donde pude ver también la transformación. ¿Hay que armar más a la policía? ¿Hay que preparar más a la ciudadanía? ¿Cómo hay que hacer para terminar con la violencia? Mira, yo creo que hay una cuestión que para mí es de convencimiento total. Todos queremos una mejor policía, todos queremos una mejor justicia, unos mejores medios, todos queremos mejorar nuestras instituciones, pero las instituciones no se mejoran cambiando personas. Vamos a tener una mejor policía, vamos a tener una mejor justicia, vamos a tener unos mejores medios de comunicación cuando seamos mejores ciudadanos. O sea, yo quisiera tener otro tipo de respuesta, pero la verdad es esa. Pero usted me dijo que hay que armar también a la policía, va a haber más sangre de por medio. No, armar más a la policía no, yo no dije eso. Hay que profesionalizar más a la policía, ¿sí? Cuando hablamos hoy de modelos policiales efectivos, son modelos policiales con base en la evidencia, con base en el trabajo de inteligencia policial, que no es sino la búsqueda de la evidencia para poder tomar decisiones. No necesariamente implica armar más a la policía, dependerá, ¿sí? Lo importante es que tengamos claro hasta dónde queremos construir o llevar a cabo políticas de convivencia, porque creo que lo que está en el fondo, los problemas de seguridad tienen
ese punto común, y son los mecanismos para generar acuerdos mínimos. Por eso tenemos problemas de inseguridad. La seguridad finalmente es una consecuencia, ¿sí? Entonces creo que lo que debemos tener claro no es hasta dónde, cuántas políticas coercitivas o cuántas políticas más blandas o más suaves, sino que las políticas de seguridad son a largo plazo y que implican niveles significativos de profesionalización. Y profesionalización no es sinónimo de más armas, ni siquiera de más policías. Ojo, ni siquiera de más policías. Es un paradigma que ya cayó hace rato, eso de que más policías, más seguridad, eso ya no se discute, eso no es así. Para terminar, ¿cuál es su relación con el gobernador? ¿Él le fijó pautas y usted las tiene que cumplir, o usted trabaja y él la va a controlar a usted? Como todo jefe requiere que lleve un control de todo su gabinete, en ese sentido. Yo me he sentido como muy cómoda en la medida en que se ha abierto primero un canal de comunicación directo y permanente, y eso es fundamental. Y he sentido hasta este momento total apoyo a la gestión, total apoyo a lo que estamos planteando, a lo que estamos rediseñando, a lo que estamos redefiniendo. Entonces creo que el control es necesario siempre. El control de arriba para abajo, creo que ese control es más que necesario. Pero en ningún momento he sentido de marcar pautas o lineamientos que me impidan o que afecten la toma de las decisiones frente a la gestión de la seguridad. Es un gabinete muy machista, ¿no? Total minoría las mujeres en el gabinete, pero ¿lo han planteado? Yo he estado solamente, creo que en una sola reunión de gabinete, y te insisto, para mí nunca ha sido un problema muchos hombres o pocos hombres, o sea, no perfectamente sí, con todo. Totalmente. Ministra, para terminar, si es lo que me puede decir, ¿no? ¿En qué está trabajando tan denodadamente? La veía en su computadora recién. ¿Está trabajando en algún plan, en algún proyecto, en algo que sea muy específico para Córdoba? Sí, lo que mencioné recién, terminando la reestructuración interna del ministerio, que creo que tenemos hoy un ministerio acorde a las necesidades de la seguridad pública en la provincia de Córdoba, eso por una parte, y estoy trabajando, porque es una cuestión también de los grandes convencimientos, en la generación de información, la generación de evidencia a través del Observatorio del Delito, a través de una serie de espacios que nos permitan empezar a medir cómo estamos, a empezar a identificar el para dónde tomar las decisiones, insisto, con base en la evidencia. Acá esto no es una cuestión de opiniones o de tomar decisiones simplemente con el criterio o con el gusto de cada uno. En seguridad lo más importante es tener conocimiento de los datos, de las cifras, generar información a partir de ahí. Entonces mi preocupación fundamental son en este momento el fortalecimiento de los sistemas de información para el análisis del delito. Ahora, ministro, teniendo en cuenta que usted estaba en el Observatorio del Delito y conociendo tanto y tan de cerca al delincuente, que en la mayoría de los casos reincide, ¿sirven esos datos cuando usted sabe que los vuelve a Bower y en Bower se vuelven a pervertir con la droga y con el delito? Digamos, que es prácticamente un criadero o un lugar en donde se fortalecen los disvalores, ¿no? Por eso las políticas de seguridad que son exitosas, que generan impacto, que transforman realidades, están articuladas. Es impensable políticas de seguridad desentendidas del sistema penitenciario, desentendidas de la justicia, desentendidas de la sociedad misma, ¿sí? Entonces no son políticas o decisiones o programas o metas definidos en una oficina, en un comité técnico por técnicos, sino que tiene que haber ese espacio de compromiso interinstitucional. Y para mí es una cuestión fundamental. Sin eso no se puede, Sería como engañarnos y pensar que con soluciones técnicas le vamos a dar respuesta a problemas públicos y a un problema público complejo como es la inseguridad. Gracias por recibirnos. No, gracias a vos, y cuando quieras seguimos conversando. Bueno.